Bueno, en este video vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la programación en Python para algoritmos de Machine Learning. El primero que vamos a ver es el de la regresión lineal simple, que ya lo vimos en la explicación que estuvimos mostrando recientemente en el video de la charla. Y lo primero que vamos a hacer hincapié en este caso es en las librerías que vamos a utilizar. Las librerías que vamos a utilizar son las tres primeras que están allí: NumPy, Pandas y Matplotlib. Son extremadamente conocidas en el ámbito, al menos también pueden convivir con R, pero básicamente en el mundo de Python, que tienen fines específicos. NumPy sirve específicamente para manejar cuestiones que tienen que ver con los arrays y con las funciones matemáticas. Pandas tiene su utilidad centralizada en el manejo de conjuntos de datos, y Matplotlib en aquellas cuestiones que tienen que ver con gráficos. Luego tenemos sklearn, scikit-learn, en realidad es el nombre correcto, donde lo que se utiliza es justamente para poder desarrollar todo tipo de modelos de Machine Learning, y tiene dentro de esa librería todos los tipos distintos que hay, que ya describimos recién en la charla hace un rato, ¿sí? De algoritmos de Machine Learning, y algunas otras herramientas como la que me muestra aquí, que es una función que sirve para separar los datos de test y entrenamiento. Ya vamos a ver a qué se refiere con ello. Luego tenemos el algoritmo de regresión lineal, ¿sí? Simple o múltiple, vamos a ver los dos aquí. El algoritmo de máquina de soporte vectorial, SVR, el algoritmo de bosques aleatorios. Y todos ellos tienen obviamente un componente dentro de esa librería, esa misma librería scikit-learn. Y finalmente el import warning, que es un mero detalle, simplemente lo que referencia es a evitar que salgan algunos mensajes que son de advertencia. No son mensajes importantes ni determinantes. Muchas veces me avisan, por ejemplo, que una determinada instrucción de alguna determinada librería prontamente va a terminar y va a ser reemplazada por una nueva versión o cosas del tipo. Bueno, muchas veces eso resulta un poco molesto cuando realmente ya es algo que ya lo sé, para que me esté permanentemente mostrando ese mensaje. Por eso lo que hago es que con esto que he puesto aquí, warning.filterWarning ignore, lo que le estoy diciendo literalmente es que ese mensaje no me salga. Bien, luego viene la obtención de los datos. Aquí creo una variable de objeto que le pongo datos, como le podría poner de cualquier manera, y sobre PD, que es justamente el objeto que he dado de llamar a partir de importar la librería Pandas, ejecuto el método readCSV, que sirve para leer archivos, obviamente de tipo CSV, y automáticamente importo, ¿sí?, el archivo, y con datos.head lo que hago es mostrar los 5 primeros registros de ese dataset. Obviamente, si en el head yo escribo un número cualquiera, no va a poner los 5, sino va a ser la cantidad de registros que se corresponda con el número que yo ponga. Si yo no pongo ningún número, voy a mostrar los 5 primeros registros. Me los muestra obviamente numerándolos con un número en la parte izquierda y con un resumen, de alguna manera, de los nombres de cada una de las columnas, campos de este dataset, ¿sí? Obviamente acá yo lo que estoy haciendo es tomar un dataset que ya está creado, básicamente referencia a las casas que existen en Boston, donde me hace referencia a algunas características de la casa y, como vimos recién en la charla, el precio promedio. Bien, obviamente que acá yo ya estoy tomando un dataset que está creado. Hay muchos datasets en la red. Hay una web que se llama, ahí lo voy a escribir, Kaggle, ¿sí? www.kaggle.com, en donde puedo bajar datasets que ya están hechos y que yo los puedo utilizar para practicar. O bien, obviamente, tener mi propio dataset, porque estoy trabajando sobre lo que yo estoy programando en mi cliente o en lo que yo quiero desarrollar. Aquí quiero apuntar con esto, que estar tomando un dataset como estoy tomando yo aquí es algo posterior a todo un gran trabajo que hay que hacer para que justamente ese dataset esté de alguna manera pulido, por decirlo de algún modo, ¿está bien? Con todas estas cuestiones que vimos en la charla hace un rato, donde decían, bueno, cómo tenían que acomodar los datos, si había datos malos, datos nulos, si había que normalizar datos, ver el peso de los datos, bueno, todas estas cuestiones obviamente aquí, y yo las estoy dejando de lado. Estoy yendo directamente a lo que es el Machine Learning, pero no quiero dejar por sentado, digamos, ¿no?, que este proceso de tomar
los datos de esta manera que lo estoy haciendo yo aquí, conlleva un trabajo anterior que no lo estamos haciendo en este caso porque no es el objeto de este video, muy importante. Bien, luego con datos.shape lo que me muestra es la figura del dataset, o sea, me dice literalmente que tengo 506 filas y 14 columnas. El análisis que yo voy a hacer de regresión lineal es similar al que vimos en la charla, donde voy a comparar la cantidad de habitaciones en promedio y el precio promedio. Por lo tanto, en el eje de las X voy a poner el RM, que es el dato que me representa, ¿sí? Aquí ven la cantidad de habitaciones promedio, y en el Y voy a poner el valor promedio, ¿sí? Acá estoy utilizando NumPy, fíjense que pongo np.array y no datos directamente, como lo pongo en el caso de la Y, porque después yo voy a utilizar esto para hacer un gráfico, y en el gráfico una columna de un dataset no es un array y me va a dar error. Entonces tengo que convertir esa columna a un array. Si tomase más de una columna, sí sería un array y no habría problema. Pero cuando tomo una sola columna, tengo que convertirlo en array. Por ende, yo tengo que a datos rm, tengo que ponerle o anteponerle la función np.array. Aclarado esto, tengo los elementos del eje de las X, los elementos del eje de las Y, y procedo a usar PLT. ¿Se acuerdan que era PLT? PLT es la abreviatura de la importación de Matplotlib, que es un software que dijimos que servía para graficar. Por lo tanto, aquí tenemos PLT Scatter. Scatter es un gráfico de dispersión. Cuando yo quiero ver todos los puntos de las combinaciones X e Y, por eso aquí entre paréntesis pongo X e Y, utilizo Scatter. Y luego el resto de los elementos que he puesto no creo que sean algo que no puedan darse cuenta ustedes de qué se trata. En el eje de las X le digo que ponga el texto número de habitaciones, como aquí dice, y en el eje de las Y le digo que ponga el texto precio promedio. Y finalmente con el show lo que hace es show, mostrar. Mostrarme qué cosa, todas las relaciones X e Y, ¿sí? Ven todas las relaciones entre el número de habitaciones y el precio promedio. Cada punto representa eso. Fíjese que tengo una alta concentración aquí con una especie de diagonal que yo ya puedo presumir que podría representar un modelo, pero también tengo otros puntos que están muy alejados, como estos, que obviamente están muy dispersos y siempre puede pasar porque siempre hay algo que puede ser atípico. Fíjense que aquí una casa de 5 habitaciones en promedio vale $50.000, cuando hay otras casas que son mucho más grandes, como esta 9, y vale $20.000. Siempre existen datos que no están concentrados dentro de la mayoría, que escapan a las generales de la ley, por decirlo de algún modo. Bien, luego viene el tema de la preparación de los datos para el entrenamiento. ¿Cómo es esa situación? En realidad, cuando yo quiero entrenar a un algoritmo, yo tendría que tener esta cuestión de lo que hablábamos en la charla, de los datos viejos y los datos nuevos. Con los datos viejos yo entreno un algoritmo y con los datos nuevos voy a ir probando si ese algoritmo es bueno o no. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy hoy en un momento determinado, no tengo datos nuevos y datos viejos, tengo los datos que tengo, ¿está bien? Entonces, lo que hago es hacer una suerte de virtualización de datos viejos y nuevos. ¿De qué manera? Tomo, por un lado, el 80%, esto es una estimación, por supuesto, puede ser el número que sea, pero por lo general la estimación que se hace es tomar el 80% de los datos para entrenar al modelo y un 20% para testearlo, para evaluarlo, ¿sí? Por eso es que uso la función train_test_split, que vuelvo aquí arriba en las importaciones. Recuerden que estaba importada aquí, que pertenece a la librería scikit-learn, y este método, digamos, esta función, lo que hace es tomarme, bueno, ¿cuáles son los valores X e Y? ¿Cuál es el test size? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de toda la cantidad de elementos que hay que va a corresponder a el test? Y yo le digo que solamente el 20%. Bueno, Random State 2 es un complemento que se pone básicamente para cuando yo tengo un modelo que me gustó. ¿Qué pasa? Cada vez que yo ejecuto algo, el modelo vuelve a generarse y puede ser que el modelo que haya generado antes no sea igual que el anterior que hice, perdón. Entonces con Random State lo que voy dejando es guardada cada pasada, por decirlo de alguna manera, que doy. Entonces de esta manera yo voy cambiando ese número y si en algún momento supongamos que ahora el modelo me gustó, bueno, ya sé que el Random State que quedó guardado sobre ese modelo es el 2, con lo cual puedo generar un montón de modelos diferentes, ¿sí? Y cuando vuelvo a poner Random State 2 me va a recuperar aquel que me gustó o que a la larga concluyo que es el mejor.
Bien, puedo no ponerlo esto, no es una obligación. Sí es importante estas tres primeras cuestiones. Una vez que hago eso, yo ya tengo en principio que crear un objeto que le he puesto modelo, que sí le aclaro que es de tipo regresión lineal. ¿Sí? Y una vez que tengo eso, lo que hago es fit, entrenarlo. ¿Con qué datos? Con los datos de entrenamiento de X y con los datos de entrenamiento de Y. O sea, fíjense que lo que yo estoy diciendo aquí es que hay un montón de puntos, X e Y, X, Y, de todos estos puntos, que van a usarse para entrenar y otros que no. ¿Sí? Concretamente, yo voy un poquito más arriba cuando tengo el shape. Yo tenía 506 datos, con lo cual el 20% de estos datos, ¿sí? Vamos a decirlo de otro modo, el 80% de estos datos va a servir para entrenar. O sea que voy a tener casi un poquito más de 400 datos que van a servir para entrenamiento. Y el resto para testearlo. Bien, volvemos aquí abajo. Entonces dijimos, aquí yo lo que hago es entrenar al modelo y por ende tener concretamente un modelo que satisfaga, ¿sí? Que justamente la cantidad de puntos que yo tomé de aquí pueda estar lo más cerca posible de la recta que de alguna manera va a representar el modelo. ¿Sí? Esa ecuación es una ecuación, como ya vimos también en la charla, de tipo y igual a x más d. X e y, ¿qué van a hacer? X e y, x número de habitaciones y el precio promedio. ¿Qué pasa? La recta dijimos que tiene una inclinación y un punto de corte sobre el eje de las y. Esos elementos son ni más ni menos que el coef del modelo y el intercept del modelo. ¿Sí? El coef marca la inclinación de la recta y el intercept marca dónde corta esa recta el eje de las y. Por lo tanto, la definición de modelo no es ni más ni menos que saber cuál es el valor de A y de B. Por lo tanto, el valor de A es este que está aquí, 8.74, y B es el valor que está aquí abajo, menos 32.55. Con lo cual, la expresión final de la fórmula que describe el modelo, de forma y igual a x más b, sería y igual a 8.74, etcétera, etcétera, x más, en este caso sería menos porque el valor de b es negativo, 32.55, etcétera, etcétera. Con ese modelo puedo hacer una predicción. Fíjense que ya la predicción la hago con el método predict del modelo, del objeto modelo, pero ya la hago con test. ¿Se acuerdan lo que dijimos recién? Con el train genero o entreno el modelo y con test lo pruebo. Con lo cual las predicciones ahora las voy a hacer con test y las voy a poner en una variable que le voy a llamar ipred. ¿Está bien? Con lo cual ahora yo tengo justamente los valores del modelo en base al otro 20% de los datos. Y lo que hago es, bueno, voy a comparar, o voy a hacer un gráfico en el cual voy a comparar la relación entre el X-test y el Y-test, es decir, aquel 20% de estos puntos que tomé para testear, y los voy a enfrentar a su X-test, o sea, este mismo valor, pero con su predicción. De modo de que los puntos que están en azul son el 20% que tomé de aquí para entrenar el modelo. ¿Sí? Y la línea roja representa la relación de los mismos puntos en el eje de las X, pero el modelo ipred en el eje de las Y. Esta entonces es la mejor recta que puede representar como modelo a todos estos puntos. ¿Sí? Bueno, lo que hago es graficarlo, como lo grafiqué hoy, solamente que además de scatter, que ya lo venía utilizando, uso plot. Con scatter dibujo los puntos y con plot dibujo la línea. Fíjense que le pongo color red y ancho de línea 3. El resto es una cuestión simplemente de referencia, el título para el gráfico, el título para el eje de las X, el título para el eje de las Y y nuevamente pelete show. Bien, una vez que tengo esto, me pregunto si ese modelo qué tan bueno es. ¿Sí? Que ya veo que es bueno para algunos, pero para otros está bastante lejos, con lo cual hay un error, fíjense, acá hay un error muy grande. De nuevo aquí, hay un error muy grande. Aquí hay un error muy grande. Bien.
Por lo tanto, veo que tiene una buena aproximación, pero tiene muchos errores con muchos de los puntos. ¿Cómo probamos la precisión del modelo? Con modelo.score. Acuérdense que modelo es el nombre de la variable que yo le puse. Puede ser cualquier nombre, el caso modelo. Score no, porque obviamente es un método del modelo. Entonces le digo, probame el score con los valores de entrenamiento y probame el score del modelo con los valores de test. Bueno, el valor más importante es este. El de train es importante, ya vamos a ver por qué, pero el que más le tengo que prestar atención es el de test y me dice de que tiene una precisión del 63%. En realidad está lejos de ser buena, no es mala, pero hoy una precisión tendría que andar en el orden del 90%, o sea 0,9. Lo ideal es un 100%, que sería un 1, ¿está bien? Bueno, aquí tendría que ser por lo menos como algo esperable, algo superior al 0,9%, ¿sí? ¿Cómo yo puedo pensar de que este modelo puede ser mejorable? Una de las formas de mejorarlo sería pasarme a otro algoritmo. Pero antes de eso, me quedo en el mismo algoritmo sabiendo que tengo una variante distinta. ¿Que cuál es? Que en lugar de ser una regresión lineal simple, donde enfrento dos variables, x e y, puedo hacer una regresión lineal múltiple, donde enfrento una y, pero con 3 valores de x. Con lo cual acá, además de tomar la cantidad de habitaciones promedio, voy a tomar también la edad, por decirlo de alguna manera, de la casa y la distancia hacia los centros importantes de negocio de la localidad. Bien, toda esta prueba me va a llevar simplemente a estas solas líneas de código, que son las mismas que hice antes. Lo que pasa es que acá lo que me estoy ahorrando son los gráficos, ¿sí? No es que me estoy ahorrando los gráficos, no puedo hacer gráficos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo antes tenía 2 dimensiones. Yo podría llegar a hacer un gráfico de hasta 3 dimensiones, es decir, con 2x y con una y. Ahora, cuando ya tengo 3x, ya sería una cuarta dimensión y eso todos sabemos que no se puede graficar. Bien, pero fíjense que yo que hice aquí, logré obtener el conjunto de entrenamiento y de test, lo mismo que estoy haciendo aquí abajo. Creo el modelo a través de una variable que ahora le puse modelo M, lo entreno y hago la predicción y hago la medición del score. Es lo mismo que hice antes, lo que pasa es que lo fui haciendo en etapas y con los gráficos en y medio. Pero el resto es exactamente lo mismo que hice antes, ¿sí? Bien, en este caso la precisión, fíjense que es 0,57. Es inferior al caso anterior. Con lo cual me lleva a concluir, como dijimos en algún momento, que más no siempre es mejor. Es decir, yo tengo más características, pero el modelo es peor. Con lo cual yo aquí concluyo que todo lo que puedo hacer con modelos de regresión lineal, si quiero mejorar el modelo, ya está agotado. Entonces ahora sí podría ser momento de pasar a otro tipo de algoritmo y encuentro una opción en máquinas de vectores de soporte, que se acuerdan era uno de los que habíamos en la charla referenciado. Bien, vuelvo a esta cuestión de manejar 2 variables, ya que aumentar variables no me fue mejor. Bueno, pruebo esto y lo mismo, tomo las 2 variables, hago conjunto de entrenamiento y de test, creo el modelo ahora con SVR, no ya con linear regression como hacía antes, y creo una nueva variable que se llama modelo B. Entreno el modelo, logro el modelo y hago predicciones y mido el score. Fíjense de nuevo, son las mismas líneas que usé acá arriba. Cambio el modelo, pero me refiero, siempre hago referencia a la cantidad de código. Exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que hice aquí, me tomé la licencia de volver a separar X e Y porque la última X e Y que tenía manejaba más variables. Llego a un score superior ahora, ¿sí? Superior al anterior que era de 57 y superior al otro que era de 63. Bien, entonces quiere decir que estuve mejor esta vez. Pero como soy persistente, voy a buscar otro algoritmo y busco el de bosques aleatorios. De nuevo tomo las 2 variables. Este paso lo podría obviar porque es igual que el anterior. Bueno, si tomo el conjunto de entrenamiento de text, creo otro modelo que en este caso se llama Random Forest Regressor y no SVR. Random Forest obviamente quiere decir en castellano bosques aleatorios.
entreno un modelo, lo creo, hago la predicción y mido de nuevo el score. Y veo que el score en este caso es inferior al SBR, con lo cual concluyo que el modelo SBR hasta el momento es el mejor. Bueno, pero ustedes me dirán, fantástico, logramos un mejor modelo, pero estamos lejos del 0,9 que vos nos dijiste que era lo mejor. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Resulta que esto es muy sencillo lo que estamos viendo, pero, y acá lo voy a mostrar en el caso de bosques aleatorios. Fíjense que acá tenemos dentro de Forest Regressor NStimators y MaxDef. Estos se llaman hiperparámetros. ¿Qué quiere decir? Son parámetros que están dentro del algoritmo y que yo puedo cambiar. Es decir, yo puedo poner un MaxDef que no sea de 8 y un Estimators que no sea de 300. Para describir esto, bueno, tenemos que entender bien el algoritmo de bosque aleatorio, no es el propósito de este video, pero básicamente describe uno la profundidad del bosque y otro la cantidad de árboles que tiene ese bosque. Pero más allá de esta especificidad, lo que quiero que entiendan es que ahora el trabajo no es ya seguir cambiando de algoritmos, sino ver que estos elementos se pueden cambiar y me pueden dar un mejor score. Lo mismo que SBR. SBR tiene unos algoritmos que se llaman Gamma, uno de ellos, y C, el otro de ellos, que también se pueden ir cambiando e ir probando. Es más, hay un algoritmo, ¿sí?, que me va a permitir, si yo le voy dando distintos valores, yo por ejemplo acá al Random Forest hay un método que se llama GridSearch CB corta, donde puedo decirle, bueno, te doy un conjunto de estimators y te doy un conjunto de MaxDef, valores distintos posibles, vos probá con todo y decime cuál de todos es el mejor. Bueno, fíjense que este trabajo que estoy haciendo yo, de probar y probar y probar, hasta tengo un algoritmo que lo podría hacer por mí, ¿sí? Y de esta manera poder llegar a un algoritmo que tenga la mejor score posible. Bien, hasta aquí la explicación de lo que es Python, o una pequeña introducción, por supuesto, de Python para Machine Learning.